Este viernes 15 de septiembre se confirmó la muerte de Fernando Botero, el más grande de los artistas colombianos, a los 91 años de edad en Mónaco, Francia. El artista había sido hospitalizado en los últimos días por una pulmonía que se le había agravado. Antes de este episodio, había estado pintando con normalidad en el estudio de su residencia en Mónaco. El 19 de abril de 1932 llegó Botero al mundo, siendo el segundo de los 3 hijos del matrimonio de David Botero Mejía y Flora Angulo Jaramillo. Botero saltó a la fama internacional en 1962, cuando realizó su primera exposición en el Milwaukee Art Center en Wisconsin, Estados Unidos, la cual recibió críticas positivas. Desde entonces las obras de Botero no pararon. Ya en la década de los 80, sus pinturas y esculturas se saldrían de las higiénicas salas de exposición para morder el polvo de la calle. No llegaba tanto por sus valores plásticos, nadie hablaba de ellos, sino por ese halo de triunfo que arrastraba aquel invitado habitual a las subastas millonarias internacionales y a las fiestas de la jet set. En su paso por las grandes capitales del arte como París, Nueva York, Milán y Colombia, sus habilidades para el dibujo lo llevaron a desarrollar una paleta cromática con sello personal y una plasticidad que es fácilmente reconocible alrededor del mundo gracias a sus figuras de proporciones exageradas. Esta mañana en la W, con Julio Sánchez Cristo, se realizó una entrevista, una muy sentida entrevista, con la hija de Fernando Botero, del maestro, con Lina Botero. Lina Botero habló de los últimos instantes del maestro Botero. Mi papá estuvo los últimos 6 días muy delicado de salud porque había desarrollado una pulmonía y entonces pues a los 91 años es difícil que uno se pueda recuperar de una pulmonía, pero afortunadamente los médicos estuvieron muy pendientes de él. Yo estuve a su lado permanentemente y estuve afortunadamente con mi hija también, que me estuvo acompañando en estos días y se fue en paz, murió tranquilamente. Estábamos mi hija y yo con él agarrados de la mano y dio su último suspiro y se fue en paz. Y bueno, tuvo una vida tan extraordinaria. Ya está con Sofía, el amor de su vida, su compañera de 48 años que murió también este año. Total que de alguna manera esperábamos que esto iba a pasar, era inevitable. Mi papá también llevaba ya muchos años con un Parkinson difícil. Afortunadamente no era un Parkinson que temblaba, con lo cual él tuvo la suerte infinita que pudo trabajar hasta el último día de su vida. Hasta el último día estaba haciendo bocetos en la casa y aquí estoy en su estudio en este momento en Mónaco viendo los dibujos que hace 5 días estaba haciendo. Total que tuvo una suerte increíble. Cabe destacar también la creatividad que tuvo hasta su último día de vida. Mucha gente a esta edad lo que está haciendo es esperar la muerte, pero en el caso de mi papá, la creatividad fue su salvación. Él todos los días venía a trabajar 4 horas. Yo muchas veces lo acompañaba y entrábamos a este estudio y había un silencio total y yo lo veía que pasaban las horas y él ni se daba cuenta. Realmente era muy feliz acá en su estudio y una producción impresionante, increíblemente prolífico hasta el último momento, haciendo una serie de acuarelas bellísimas, con la misma exigencia, con la misma autocrítica de siempre. Increíble, realmente increíble, y eso fue la suerte más grande que tuvo mi papá, que su creatividad y su capacidad de trabajo lo acompañó hasta el último día de su vida. Todo el mundo ha contemplado las obras y ha sabido de Fernando Botero, artista. Pero, ¿quién era Fernando Botero, papá? Mi papá era un ser humano extraordinario, fue un gran papá entregado desde que éramos pequeños, porque obviamente pues
hubo dos etapas en la vida de Fernando Botero, ese artista joven que estaba luchando por salir adelante, por lograr un reconocimiento a nivel internacional, además nadando en contracorriente de todo lo que estaba pasando en el mundo del arte en su época, y ese artista aún, y ese padre aún en situaciones económicas muy precarias, nos compensó y nos regaló una infancia llena de magia, llena de creatividad, lleno de inventos suyos, que nos dejó unos recuerdos extraordinarios de infancia. Eso fue lo más maravilloso de mi papá. Y después, obviamente, con el paso del tiempo, su ejemplo fue el regalo más grande de lo que él podía hacer, de ese amor que él tenía por su país, de cómo buscaba maneras continuamente de dejarle a su país, de regalarle a su país, de apoyar a la gente joven en diferentes aspectos artísticos para salir adelante, para que tuvieran la misma oportunidad que él tuvo de pequeño, de que se le abrieran puertas gracias a esa oportunidad que tuvo de viajar a Europa, y por eso creó las becas que él creó y creó las oportunidades que él creó para músicos, para pintores, para diferentes artistas. Es un ejemplo muy grande, es realmente extraordinario. Doy gracias a la vida que me tocó, el papá que me tocó. Sin duda alguna, desde primeras horas de la mañana han estado llegando cientos y miles de mensajes de agradecimiento, de cariño hacia la familia del gran maestro. Y gracias por tanto cariño para mi papá, porque de verdad fue un gran colombiano comprometido con su país, entregado, preocupado hasta el último minuto, leyendo las noticias, atentos a la actualidad de Colombia, lo que estaba pasando en el país, a la política, etcétera. Y de verdad que sí, es muy reconfortante sentir el amor y el cariño de tantos colombianos que lo apreciaron. A la espera de encontrarse con sus hermanos, van a planear cómo hacer un homenaje al gran maestro Fernando Botero aquí, en Colombia. La verdad es que es muy temprano todavía, mis hermanos apenas están viajando hoy para llegar acá a Mónaco, y espero que podamos tomar la decisión muy pronto entre los tres aquí, pero sí tenemos claro que quisiéramos también hacer factible, ser posible ese homenaje en Colombia, porque yo sí siento que el país se quiere despedir de él, y de alguna manera siento que mi papá sería feliz de poder regresar a Colombia de alguna manera, aunque eventualmente sus restos van a quedar en Pietrasanta, junto a Sofía, que es donde ella está actualmente, que era un lugar tan cercano y tan importante para ellos, en un cementerio pequeño del pueblo, un cementerio con una importancia histórica y artística, pero es un cementerio muy humilde. Eso es exactamente lo que quería mi papá. Hoy, 15 de septiembre, ha fallecido el gran maestro Fernando Botero. Y lo hizo como él quería, con un pincel en la mano y haciendo arte, que es lo que ha hecho durante toda su vida. Descanse en paz, Fernando Botero.